Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para continuar con nuestra conversación del procedimiento Marshall, la plática del procedimiento Marshall. La vez pasada había yo elegido una presentación mucho más antigua, no atinaba yo la fecha, encontré una más reciente en el cual me apoyó para colocarle fotos en su momento el ingeniero Rogelio Méndez Méndez, que en paz descanse. En este caso, un brillante compañero, ingeniero que en su momento llegó a estar laborando conmigo, entró dando residencias profesionales, así se llama, o prácticas profesionales, y posteriormente se quedó en mi área. Trabajamos de mano con muchos proyectos, y en este caso pues uno de los proyectos que desarrollamos era la capacitación del personal de nuestros laboratoristas, puesto que había que pasar exámenes con la SST para ser aprobados como laboratorio, ¿verdad? En aquel entonces, allá en estas fechas del 2002, 2004, empezaron a surgir estas connotaciones de las evaluaciones de laboratorio. Y el ingeniero Rogelio Méndez me apoyó a partir de 2008 probablemente, y él en el 2009 me apoyó poniéndole nuevas diapositivas y algunos elementos más a la presentación que ya habíamos visto previamente. Entonces, más que una recapitulación, aunque lo veremos de alguna manera, es ir incorporando elementos nuevos, ¿no? En este proceso. Y en este caso, pues, el objetivo es determinar la cantidad de asfalto óptimo que requiere una mezcla de asfalto con el agregado, para usarse como pavimentos, que además aseguren una alta resistencia ante la acción de carga y una baja deformabilidad a las mismas. Hablábamos en la presentación previa que se trata en este caso de la estabilidad y el flujo principalmente. El flujo es esa deformabilidad que tiene las carpetas, ¿verdad? Entonces, para ello, los parámetros analizados en el procedimiento suelen ser los siguientes. También los vimos al final en unas grafiquitas que ahora se mejoran. Peso volumétrico, porcentaje de vacíos, resistencia en sentido diametral o estabilidad, y la deformación para alcanzar la máxima resistencia, ¿no? Esos parámetros ya lo habíamos visto. Previo a la preparación de la mezcla, dice, hay que obtener el peso específico relativo aparente por inmersión en cemento asfáltico del material pétreo, el peso específico del cemento asfáltico, la temperatura de mezclado para el cemento asfáltico, la temperatura de mezclado para el material pétreo. En aquella ocasión le estábamos asignando ciertos valores de manera directa, pero ahora utilizaremos un proceso un poquito más elaborado. La temperatura de compactación de la mezcla, la densidad de la parafina o del estereato que se vaya a utilizar para recubrir la pastilla y no penetre el agua, ¿verdad? También en un momento dado. En este caso, la determinación de la temperatura de mezclado para el cemento asfáltico dice que es cuando alcanza una viscosidad Seibold-Furol de 85 segundos, más menos 10 segundos, ¿no? Aproximadamente. Esa es la temperatura en la que debemos nosotros hacer el mezclado del cemento asfáltico, cuando el asfalto tenga esa viscosidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué temperatura obtenemos esa viscosidad? Es algo que tenemos que determinar, porque la temperatura esta la vamos a programar en nuestra planta de asfaltos, ¿sí? Y hay una prueba que se llama la prueba de Seibold-Furol precisamente, y en ese caso
La prueba de Cyborg Furol está en el manual de muestreo y pruebas de la SST y el IMT, en el libro 405004. La unidad de medida es el segundo. Prácticamente lo que se mide es el tiempo de escurrimiento del asfalto a través de un émbolo. Ya lo vamos a ver ahorita. El ensayo consiste en determinar el tiempo que tarda pasar 60 centímetros cúbicos del material a través de un orificio bajo condiciones de carga y temperatura preestablecidas por la misma prueba, ¿no? Más o menos así es el equipo. Creo que no tengo fotos en este momento, no las agregamos, pero está en el manual, ahí se deja fluir. Este es un tapón para evitar que escurra después o antes de iniciar la prueba. Y entonces, una vez determinadas esas partes, la determinación de la temperatura de mezclado para el material, dice aquí, será de 10 grados centígrados arriba de la temperatura del asfalto, ¿sí? Entonces nuestros pétreos siempre se van a calentar 10 grados más, ¿sí? Dice determinación de la temperatura de compactación de la mezcla. La compactación se debe realizar cuando se tenga una viscosidad de 140 más menos 15 segundos. ¿Por qué es importante esa temperatura de compactación? Si se entra antes de tener una adecuada viscosidad, el material se va a correr porque no tiene la suficiente resistencia todavía. El asfalto, mientras tenga temperatura, va a tener una cierta viscosidad, va a fluir más fácilmente, va a estar en estado más fluido, ideal para mezclarse, pero no adecuado para soportar a un compactador. Por lo tanto, se tiene que entrar, el equipo de compactación debe entrar a cierta temperatura, ¿no? En este caso, tal que nosotros previamente, cuando recibimos el asfalto, el cemento asfalto, mientras sea del mismo lugar, posiblemente podamos estar omitiendo muchas pruebas, pero cada cambio de fuente de suministro de nuestro asfalto, tendremos que hacer la prueba o bien pedirle que el proveedor nos envíe sus resultados para poder conocer la curva de viscosidades, ¿sí? Aquí dice, podemos determinarla mediante la gráfica de viscosidad-temperatura, que es prácticamente una gráfica como esta, ¿sí? En este caso, las temperaturas de compactación, decíamos que es a 140 de la Cyborg Furol. Esta es la viscosidad que se mide en el viscosímetro que ya vimos ahí en la parte superior, y la temperatura de mezclado se da a los 85, ¿sí? En este caso es cuando fluye más fácilmente, ¿no? En 85 segundos fluyó, y aquí hasta los 140, o sea, está más consolidada, más densa, pues en este caso la mezcla. Y entonces nosotros vamos a ubicar en la gráfica la temperatura entrando por la viscosidad, digamos la de 85 sería aproximadamente por acá, y esto nos daría alrededor de entre 150 y 160 grados, ¿no? Aquí vemos 157.4 grados leído de la gráfica. Esta es una curva de viscosidad. No tengo muchos puntos, pueden sacar muchos puntos, infinidad de puntos para poder determinar la curva. En este sentido, también pueden determinar reblandecimiento, inflamación, ¿sí? de la mezcla, ¿no? Y la temperatura del agregado pues va a ser 10 grados arriba de esta temperatura de mezclado de mi asfalto, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Aquí están los libros de la SST, antiguos libros de los manuales antiguos de la SST, donde vienen esas referencias. Ustedes pueden buscar el libro 601.3 y encontrar estos valores que estamos describiendo acá, ¿verdad? Esta parte no lo vimos la vez anterior. Asumimos valores previos que tenían que ver con el diseño Marshall tradicional, pero ya cuando se está trabajando con asfaltos diferentes, en este caso, pues tenemos que
que correlacionarlo de manera adecuada, sobre todo aquellos asfaltos de perfil, ¿verdad? Los asfaltos como 64 menos 10 o algo por el estilo, que son asfaltos de perfil, ¿no? Y en este caso, tenemos que hacer sus curvas de viscosidad o pedirle al proveedor que nos las proporcione. Normalmente muchos de estos valores ya vienen incluidos en la prueba de calidad que suministra el proveedor, en este sentido, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto el libro que estábamos utilizando, también vimos el equipo, también vimos las pastillas, el tanque de saturación. No tiene caso repetir sobre de eso, solo estamos enfatizando sobre las partes que faltaron en un momento determinado, que las comentáramos, porque sí son importantes. Aquí el cálculo del contenido de asfalto, vamos a ponerle acento, cálculo del contenido mínimo de asfalto. Aquí calculamos el contenido mínimo de asfalto. Vamos a hacer la situación. Si nosotros tenemos una cierta granulometría, esto en lo particular podemos notar que estamos tomando una granulometría, ¿verdad? La vez anterior estábamos comentando ciertos porcentajes que pudieran estar dentro del rango, pero aquí estamos basándolo en una granulometría. Esta granulometría pues prácticamente está pasando por un pelito, ¿verdad?, sobre la gráfica de diseño. Esta es la que nos pide la SCT, y en este caso aquí vamos con la línea roja graficando los valores de nuestro agregado. Y es que se tiene que diseñar con esto realmente en situación de campo, ¿no? Con esos valores vamos a ir determinando cuánto es el material retenido en la malla número 10, del 100 al 24 la número 10, en este caso aquí 2432, de aquí para acá cuánto se retuvo. Ese es el retenido que tenemos aquí. El material retenido de la 200 a la 10, 24 menos 2.9, vamos a 24, y el 2.9 es la franja que se retiene en este rango. Y el material pasante de la 200, que es 2.29, y el coeficiente de porosidad, que va de 0.15 a 0.35. Eso tiene que ver que qué tan porosa es nuestra roca, por nuestro agregado, porque eso va a absorber también asfalto y tenemos que considerarlo. Lo que hace nuestra formulación, esta formulación que estamos viendo acá, es un método que en un momento se utiliza para estimar cuál va a ser el porcentaje de asfalto que tenemos que considerar como mínimo, y con eso ya nos da una idea de lo que va a consumir nuestro material debido a su granulometría, ¿verdad? Su granulometría principal, que serían las gravas que vimos de los retenidos hasta la malla 10, y las arenas finas y el material muy fino. Todo eso, además la porosidad, es para estimar cuánto asfalto queda contenido en el material, ¿no? Bueno, entonces una vez que calculamos estos valores, podemos aplicar nuestra fórmula, sustituyéndolo en la fórmula que mencionamos, y obtenemos un porcentaje mínimo de 3.19 o 3.2. Normalmente ese es un mínimo, pero como van a quedar espacios vacíos en la trabazón de nuestros agregados una vez que los compactemos, esos espacios vacíos tienen que ser llenados por asfalto. Entonces, con suficiencia, aún así dejarle cierta cantidad de vacíos, ¿verdad? Aún van a quedar vacíos, pero vamos a sumarle un 25%, y por lo tanto ese 3.19 lo afecto por 1.25 y me da 3.99, o sea, el 4%. Esto quiere decir que el contenido mínimo de asfaltos va a ser el 4% con respecto al peso del material. Para contenidos de asfaltos también pueden ver una publicación que tenemos por ahí. Voy a mostrar una hoja de cálculo. Bueno, aquí tengo una hoja de cálculo, a ver si la puedo acomodar para que
se vea completa. Bueno, eso es una hoja de cálculo donde tenemos nuestra gráfica. Este es otro material en sí, ¿sí? Y aquí vemos un contenido de asfalto que lo está sacando de otro lugar. Miren que aquí tengo esta formulación y aquí sacamos de la misma tabla, estamos jalando en este caso de la carpeta de acá los valores que están aquí, ¿sí? Y con eso me hace el cálculo y me da 3.4, un poquito diferenciado porque no es el mismo material. Si se dan cuenta, la formulación de esta carpeta es distinta. Entonces esta hoja de cálculo me permite estimar esos valores. Aquí está nuevamente el ingeniero Rogelio Méndez, que en paz descanse, y calculamos esta situación, ¿no? Por ahí se me fue un comercial en sí, ¿no? Entonces ya tenemos estos valores, ¿sí? Bueno, esa era para que lo vieran, ¿no? Además aquí ya tenemos el desarrollo de la prueba Marshall en sí, todos los elementos que los datos que vamos consiguiendo de la prueba. Ahorita vamos a tratar de ver un poquillo de ellos, pero continuemos con nuestra metodología como está aquí en la presentación. Hacemos todo el proceso que habíamos comentado. Vamos a calcular del contenido que calculamos, ese 4% que estamos referenciando acá. Vamos a calcular con 3.5, o sea un menos 0.5% menos, y con 3%. Y también vamos a hacer pastillas con 0.5, con 1 y con 1.5 e incluso con 2, ¿no? Entonces voy a regresar acá y aquí vemos pastillas. En este caso es el contenido de asfaltos. Aquí hay 3 pastillas con contenido 3. Aquí hay otras 3 pastillas con contenido 3.5. Aquí hay otras 3 pastillas con contenido de 4. Aquí hay otras 3 pastillas con contenido de 4.5. Miren la probeta, el número de la probeta. Estamos relacionando esas probetas que ya habíamos visto en este caso y llegamos hasta 6, ¿no? Entonces estas son nuestras probetas y los contenidos con que fueron realizadas, ¿sí? Entonces aquí vemos esas probetas. Me salté. Una vez hecho esto, pues vamos a clasificar el material de acuerdo a nuestra curva para esta granulometría, la de media, de un cuarto a media, de número 10 y un cuarto, de la 40 al número 10 y la que pasa a la 40. Entonces las vamos a clasificar así. Aquí está este joven haciendo ese proceso, ¿sí? Es un laboratorista que nos está apoyando y él está realizando esa clasificación, ¿no? En este caso ahí vemos, está preparando para una pastilla. El contenido, como dice acá, se fabrican 3 especímenes, cada uno de los cuales requiere aproximadamente 1100 gramos, o sea, 1 kilo o 100 gramos. Se toma de cada uno de los tamaños mencionados la cantidad de muestra que resulte de multiplicar el porcentaje en peso de cada fracción de peso para obtener el asfalto. O sea, lo que pesa esto, 1100 gramos en este caso, lo vamos a multiplicar por el 5%, el 4%, lo que corresponda, ¿no? Eso aproximadamente. Bueno, entonces nosotros estamos agregando, aquí voy a mostrar esta tablita, es importante, le voy a aumentar un poquito el tamaño, ¿sí? Es importante porque si bien aquí estamos agregando ese 3%, las pastillas son del 3%, se lo estamos agregando al agregado 3%, ¿sí? Pero ya en la mezcla, una vez que está constituida la mezcla, pues la mezcla es al 2.91, ¿verdad? Esos son los porcentajes a la mezcla y estos son los porcentajes al agregado, lo que le agregamos al agregado. Y aquí, ¿por qué es a la mezcla? Porque ese porcentaje del 3% que estamos viendo acá, entre de 100 para que sea porcentaje, entre 1 más ese porcentaje que le agregamos, estamos diciendo que es el 2.91 del total ya formado. O sea, si a un 100% le agregas un 3%, el 3% que agregaste
al nuevo total, que es el 103, va a ser el 291. Eso es lo que, en lugar del 3, va a ser el 291 de ese nuevo total. Es lo que estamos calculando ahí, ¿no? Prácticamente. Ese es un proceso de ese cálculo. Bueno, entonces se mezclan los agregados y el cemento asfáltico. Aquí están calentando el cemento asfáltico para que tenga la temperatura, está midiendo la temperatura del laboratorista, y el otro está preparando la temperatura del agregado para que tengan las temperaturas que la Cyborg Furol la viscosidad nos reflejó, y al terminar vamos a empezar a mezclar. Aquí ya está empezando a mezclar, ¿no? Una vez eso, se limpian los elementos para la compactación de la muestra y se calienta a 90 grados centígrados en un baño de agua hirviendo. Aquí están calentando los equipos para empezar a hacer el apisonado de la pastilla. ¿Sí? Ya habíamos comentado eso del apisonado, algo comentamos de esto, pero cuando tenemos gráficas o fotos, como que se vuelve más elocuente, ¿no? Y este es realmente tal y como se estuvo trabajando. Aquí estamos aplicándolo, están preparando en agua hirviendo, está preparando la temperatura del martillo, y aquí el otro está preparando en este caso el relleno del molde, ¿sí? Se vacía dentro del molde la mezcla asfáltica, dice aquí, y también todo está precalentado, ¿no? Para que no robe temperatura. Se apoya el pisón sobre la mezcla y se aplican 75 golpes con la pesa deslizante, debiendo mantener el eje del pisón en posición normal a la base del molde. Aquí está haciendo ese proceso de apisonado. Se quita el collarín y se coloca para otros 75 golpes en el otro, dándole la vuelta, ¿no? Se le da 2 vueltas. Acuérdense que dijimos que habían dos diferentes, una de 75 y otra, recuerdo, de 50. Entonces estamos utilizando la de 75 porque se trata de una vialidad importante. ¿Sí? Se determina con el calibrador la altura del espécimen dentro del molde, y si dicha altura no es de 63 más menos 3, la cantidad de mezcla empleada en la elaboración de la siguiente deberá corregirse mediante la expresión siguiente. Como ya tenemos unos 100 kilos, 1.1 kilo que se va a aplicar en el molde, entonces si se pasó o si disminuyó, tenemos que hacer un ajuste de la cantidad para que de esa manera le vamos a ajustar el gramaje para que quede la pastilla del tamaño normalizado de 63 más menos 3 milímetros. ¿Sí? Eso es lo que nos está tratando de decir. Hay que hacer una corrección en la elaboración de la pastilla también, o sea, se checa rápidamente y la siguiente pastilla ya debe ir corregida en volumen que se está aplicando. Se deja enfriar y se saca el espécimen del molde, identificando, se coloca en una superficie plana donde reposa al menos 24 horas. Aquí vemos, transcurrido el periodo de enfriamiento, se determina el peso en aire de cada espécimen. Y lo vamos a ver que aquí vemos el espécimen, el peso del espécimen recubierto en aire, el peso sin recubrir en aire, y cuánto es el recubrimiento sumergido, ¿no? Entonces estamos obteniendo esos valores, ¿no? El material de recubrimiento, en este caso cuando usamos estereato, pues a veces lo vamos a omitir, ¿no? Entonces aquí lo estamos omitiendo. Bueno, entonces continuamos con esto. Posteriormente se cubre el espécimen con estereato de zinc o con parafina. El estereato es muy fino, es un talquito en este caso que sella los poros. Se determina la masa del espécimen con parafina en el aire, y en este caso, por último, para calcular aquí tenemos ¿verdad? Para calcular el volumen del espécimen con parafina se determina su peso sumergido en agua también. ¿Sí? Una vez obtenido el peso volumétrico de cada pastilla, se sumergen todos los especímenes en baños de agua a una temperatura de 60 grados
más o menos 1 grado por un lapso de 30 a 42 minutos. El ensayo se inicia a los 30 minutos de inmersión, para lo cual se van extrayendo sucesivamente los especímenes, debiendo sacar y probar el último a los 42 minutos. Sí, en este sentido el proceso de prueba, lleva una cierta velocidad. ¿Sí? Lleva una cierta velocidad, eso ya lo habíamos comentado con anterioridad. Se saca un espécimen del baño de agua y se elimina la humedad superficial, ahí lo está secando, se coloca sobre el material inferior, se coloca el cabezal inferior y se coloca el espécimen sobre el espécimen el cabezal superior, y el conjunto se instala en la máquina de compresión. Este es un proceso que se tiene que hacer con cierta velocidad. Una vez colocados, dice, se coloca sobre la varilla guía el extensómetro para medir el flujo y se ajusta a ceros, ¿no? Aquí hace un ajuste a ceros y automáticamente enciende el equipo. Aquí vemos otro equipo que está parado, pero estamos utilizando en esta ocasión. Este es más automatizado. Aquí lo enciende y empieza a aplicar la compresión, ¿sí? Se toma la lectura de la carga, cuyo valor es la estabilidad Marshall, y la lectura del extensómetro, la cual refleja el flujo. Aquí leemos la estabilidad y aquí el flujo. Todo el procedimiento para efectuar la prueba de estabilidad y flujo debe completarse en un periodo de 30 segundos. Vemos otra vez la tabla. En esta tabla vamos a encontrar que todos esos volúmenes que calculamos nos sirven para determinar la cantidad de cemento, la cantidad de pétreos, los volúmenes de vacíos, los vacíos llenados por asfalto, lectura de estas son las lecturas del manómetro, la altura del espécimen, si lleva corrección o no, factor de corrección que vamos a utilizar, la estabilidad corregida y las lecturas y el flujo, ¿no? Esta es la estabilidad en base a la lectura del manómetro y el flujo en base a esta lectura, ¿no? Entonces, aquí está multiplicado por la constante del equipo, ¿no? Entonces ya con eso vamos obteniendo prácticamente cada uno de los especímenes su tablita, y estos valores nos van a ayudar, valores del flujo y estos valores de la estabilidad nos van a ayudar a configurar nuestras gráficas, las que vimos con antelación, ¿no? Voy a cerrar el Excel. En este caso se determina sucesivamente la estabilidad y flujo de cada uno de los especímenes restantes. Se promedian los valores de estabilidad y flujo de los 3 especímenes elaborados con el mismo contenido de asfalto. O sea, sacamos promedios de esos 3 para obtener solo un punto en la gráfica. Se verifica en forma sucesiva en cada espécimen de estudio que dice el porcentaje de asfalto que realmente contiene. De no requerirse precisión, se resta 0.3 a cada uno de los contenidos considerados al elaborar las mezclas para corregir contenidos por pérdida durante el mezclado, ¿no? La determinación del porcentaje óptimo de asfalto se hará de acuerdo al criterio que a continuación se indica. Se calcula el promedio del peso volumétrico de los especímenes de la prueba elaborados con un mismo porcentaje de asfalto, desechando para el cálculo el promedio que tenga gran discrepancia. O sea, vamos a sacar los 3 y vemos si hay alguno hay 2 que coinciden y uno que se dispara, ese lo eliminamos, ¿no? Y si no, lo promediamos entre los 3 prácticamente. Se corrigen las alturas, ya vimos las correcciones, y finalmente se construyen las gráficas. Ese ya lo habíamos visto. Aquí los valores recomendados, dice, para estabilidad, para flujo, para vacíos de la mezcla, vacíos del agregado y vacíos ocupados por asfaltos. El asfalto debe andar entre el 65 y el 75% de contenido. Y aquí vemos esas famosas gráficas, ¿no? Esas famosas gráficas. En este caso, pues podemos notar
que el valor máximo del peso, aquí peso volumétrico o masa volumétrica, el peso volumétrico es de 5.65, el valor donde está pasando este máximo es 5.65 y con este valor, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo con qué porcentaje de asfalto tenemos la mejor compactación o la mejor densidad de nuestros agregados, la densificación, así como cuando utilizábamos las curvas de compactación, veíamos que a cierta cantidad de humedad le correspondía un peso volumétrico máximo. Igual en este caso el peso volumétrico máximo lo vamos a obtener con cierto contenido de asfalto. Entonces el contenido adecuado es 5.65. Ahora, con respecto al agregado, la estabilidad dice que se obtiene con 5.45, obtenemos una adecuada estabilidad, así que podríamos utilizar 5.45. El porcentaje de vacíos, en este sentido, que está en medio del rango que nos marca, aquí nos dieron un porcentaje de vacíos de 3 a 5, entonces entre 3 y 5, este medio que es 4 prácticamente se da en este espacio, ¿verdad? 4.8 aproximadamente, pero está muy por debajo de y si lo ponemos de 6 va a quedar pocos vacíos, aquí no nos quedarían vacíos. En este caso el flujo también nos dan un mínimo de flujo de 2 a 3.5, de 2 a 3.5, lo tenemos por acá, ¿sí? Un flujo de 2 hasta 3.5, entonces todo este rango es válido, de un flujo de 2 a 3.5, entonces el de 5.5, 5.45 o 5.5 está dentro del rango. Aquí el de 5.5 está fuera del rango de 3, ¿no? No hay vacíos suficientes en este sentido, ¿sí? Ahora, los volúmenes ocupados por el asfalto, dice aquí para el 75%, que es el que nos piden, del 65 al 75, del 65 al 75, el punto medio pues sería arriba de 4.5. Entonces con eso vamos a tomar una decisión, cuál es el adecuado, ¿no? Entonces aquí tenemos que el peso por peso volumétrico es 5.56, por estabilidad 5.45, por vacíos 4.8, vacíos llenos por asfalto 4.8, y entonces el óptimo sería más o menos el adecuado para que funcione bien nuestra carpeta. Un promedio de los 4 pudiera ser un criterio, y aquí tenemos que 5.2% sería aproximadamente, ¿no? Se pueden tomar otras decisiones, pero pues es una idea de cómo se lleva el proceso de cálculo, ¿no? Aquí vemos nuevamente estos valores ya corregidos, o sea, con este valor de 5.2 vemos acá, no estoy marcando el 5.2, sí, 5.2, no lo marqué, pero el 5.2 daría por acá. 5.2, sí está corregido, la estabilidad. 5.2 para el flujo, estaría por aquí, ¿sí? 5.2 para los vacíos estaría aquí, y bueno, así ubicamos para ver si es factible lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y ya la tabla de resultados sería el contenido óptimo desde 5.2 con 2.341, que fue leído aquí aproximadamente, vacíos del 3.4, que está en este rango, vacíos en el agregado 14, aquí dice 12 mínimo, vacíos llenados por asfalto 75, estoy considerando totalmente llenos, la estabilidad 1335 y el mínimo es 816, esto lo tomamos de aquí, 1300, ¿no?
y el flujo de 2.1, ¿no? Pues prácticamente ya tenemos nuestro diseño, casi todo está en parámetros, y entonces ya podemos terminar esto, ¿no? Prácticamente esa era la parte que nos hacía falta. Lo mismo ocurre acá. También podemos hacer la estimación de nuestro asfalto óptimo de esta manera. Vamos a ver si puedo bajar esto más para acá. Sí. Aquí es otra forma. Si tengo un peso volumétrico, una densidad de materiales 2.7 por ejemplo, yo puedo estimar la densidad del asfalto de 1.03, y la película, el espesor de la película. Este es un valor de un espesor de película, que es la que queda adherida en la partícula. Entonces yo voy a calcular ese porcentaje óptimo midiendo la cobertura del agregado en función de su superficie. O sea, para cada uno de nuestros granulometrías, yo tengo un cierto diámetro nominal, y yo tengo, en base a la densidad, también tengo un volumen de esfera, un área y un peso basado en esta densidad, ¿no? Entonces yo tengo un peso de mi material, pero también tengo en este sentido un volumen que refleja una superficie, perdón, que refleja mi esfera. La cantidad de esferas, en este caso, en función del volumen que ocupan, y puedo obtener con cierta aproximación este porcentaje óptimo, ¿no?, de mi asfalto, que va a cubrir todo y que va a permitirme tener la película adecuada. Es de 5.32, nosotros calculamos que debía ser 5.2, nos sale de 5.32. Hay factores, los factores que teníamos en este sentido como asfalto mínimo era el factor 0.02, 0.045 y 0.3, y en este caso es 0.53, 0.68 y 6.82, ¿verdad? Acá es una otra forma de obtenerlo. Entonces yo estoy haciendo esa propuesta. Eran revisiones que le hacíamos a las pruebas de laboratorio para ver si eran congruentes, ¿no?, lo que se estaba proponiendo, y pues adelante, ¿no? Son revisiones a lo que se trabaja. Muy bien, espero que con este complemento de la Marshall haya quedado aclarado la mayoría de dudas, y seguimos pendientes de tus otros comentarios. Hasta pronto.